Hola, saludos, mi nombre es Reinaldo Martínez, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar sobre las principales características político-administrativas del gobierno de Castro y Gómez. Bien, entonces comenzamos con las características político-administrativas de el gobierno de Cipriano Castro. Tenemos que entre que Castro tuvo que enfrentarse a una fuerte oposición tanto nacional como internacional. Posteriormente tuvo que enfrentarse al estallido de la Revolución Liberadora, que contó con el financiamiento de compañías internacionales. También el bloqueo de las costas venezolanas por parte de la Fuerza Armada de Inglaterra, Alemania e Italia por la deuda interna del país. Castro, para poder superar la oposición, tanto nacional como internacional, tuvo que liderar ciertos partidos, centros diversos que estaban fuera de su poder, como eran los caudillos, así y preparar un avenimiento del régimen plenamente autoritaria, para poder así dejar de que los otros partidos, tanto nacionales como internacionales, o la oposición general, se dejaran de pronunciar esos sectores. Sin embargo, durante el periodo de Castro tenemos que se aprobó la ley del divorcio. Sin embargo, hubo un pronunciamiento por la Iglesia Católica a raíz del hecho. La inestabilidad política y el enfrentamiento entre el gobierno con los caudillos anticastristas y la discriminación de los precios de las exportaciones agrícolas obligaron a Castro a suspender temporalmente el servicio de la deuda externa. Bien, como lo mencioné anteriormente, el bloqueo de las costas surge a raíz que las potencias exigían su pago inmediato y el gobierno venezolano se negaba y decía que no había nada que pagar, y las potencias como Alemania e Inglaterra resuelven bloquear las costas venezolanas en el momento. Bien, entre otras características políticos administrativas que destacaron el gobierno de Castro, resaltan que el gobierno se caracterizó por ser un gobierno exagerado de personalismo. También tenemos uno de los hechos políticos de importancia, como fueron el desarrollo de un gobierno facto y la invasión de Colombia a territorio nacional. Posteriormente tenemos las características administrativas. Entre estas características administrativas resaltan que Castro, cuando llegó al poder, dijo que no quería saber nada de las políticas anteriores y de los gobiernos anteriores, por lo que cambiaría todo el gabinete administrativo, tanto en la agricultura, comercio y en la industria y el comercio, y con su lema que dijo que no quería hacer, que serían nuevas personas, nuevos procedimientos, nuevos pensamientos y nuevas ideas. Bien, entonces Juan Vicente Gómez, por otra parte, aprovechó que Castro se había ido del país por una enfermedad y se apoderó y se montó en el gobierno en 1908. Tenemos que Juan Vicente Gómez fue un dictador que perpetuó el gobierno durante 27 años y reformó la constitución reiteradas ocasiones para aprobar la reelección, y gobernó desde 1908 a 1935. Entre las características principales del gobierno de Juan Vicente Gómez tenemos que Juan Vicente Gómez, por una parte, invirtió en lo que fue la economía o desarrolló la economía en el país, en la parte dejando la agricultura a un lado, ya que Venezuela anteriormente era un país netamente productor y dependía de la agricultura por las exportaciones del café y cacao en el entonces. Comenzó en el año 20 a descubrirse grandes yacimientos de petróleo, que comenzaron entonces Venezuela a desarrollarse en el petróleo, a pasar a ser un país dependiente del petróleo. Bien, entre las otras características, tanto políticas administrativas de el gobierno de Juan Vicente Gómez, tenemos que construyó grandes obras públicas, tanto como aeropuertos, avenidas y muchas autopistas a nivel nacional, que caracterizó el gobierno de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, Juan Vicente Gómez no aportó nada a lo que fue la educación, lo que produjo una gran problemática, causando lo que fueron la generación del 28, que la generación 28 estuvo liderada por jóvenes estudiantes quienes estaban en desacuerdo con el gobierno de Juan Vicente Gómez, y se crearon una revolución en contra del presidente en ese mismo año. Bien, por otra parte,
posteriormente tuvo que enfrentarse también a líderes políticos y culturales del entonces. Es importante resaltar que este gobierno de Juan Vicente Gómez fue el propietario de grandes hectáreas venezolanas y fue propietario de muchas hectáreas, miles, millones de hectáreas a nivel nacional, y fue el primer exportador de la carne y de la ganadería en general. También era el proveedor de esa carne. Posteriormente tenía un monopolio en la navegación fluvial y costera. Y finalizamos concluyendo que el gobierno de Gómez se caracterizó por ser un gobierno de codicia y enriquecimiento del dictador, por supuesto, y sus allegados.